Veamos la herramienta que les había comentado recién, que funciona en base a una caja de texto. ¿Ya? En esta caja de texto, obviamente, yo puedo escribir un texto de corrido. Voy a seleccionar un texto de referencia. ¿Ya? Y simplemente voy a hacer este cuadro de texto del tamaño de mi mesa de trabajo. Y ahora voy a ir o simplemente voy a pegar el texto aquí adentro. ¿Ya? Y funciona obviamente como cualquier caja de texto. Nosotros ya sabemos que podemos agrandar o achicar esto. Eventualmente, si quiero hacer columnas, una opción para hacer columnas obviamente sería achicar esto, poner un par de guías, ¿ya? Y calcular más o menos cuánto sería, digamos, el total finalmente, que esto quede, para que esto quede simétrico, calcular la mitad y a partir de la mitad, digamos, hacer dos columnas con márgenes a la izquierda y a la derecha. Aquí voy a poner más texto todavía. Epa. ¿Ya? Aquí tengo entonces una caja de texto con texto desbordado. ¿Qué es el texto desbordado? Siempre que me aparezca un más dentro de un cuadradito rojo, quiere decir que ese texto o esa caja de texto contiene más texto del que yo puedo ver. Los que estén viendo Loom, por favor. Entonces, si quiero hacer una columna igual, obviamente estamos pensando en que yo ya tengo las guías hechas. Hago clic encima de la caja de texto y si suelto ese elemento, voy a tener una columna exactamente del mismo tamaño, ¿ya? Las mismas dimensiones y la misma forma, obviamente. ¿Ya? Pero, en vez de hacer eso, lo que yo puedo hacer es una columna o una caja de texto del mismo tamaño que mi mesa de trabajo. ¿Se pueden quedar callados, por favor? ¿Ya? Una caja de texto como esa. Si yo voy a texto, opciones de texto de área, yo puedo cambiar esto. Por ejemplo, puedo elegir la cantidad de columnas. Vamos a poner vista previa para que se vea. ¿Ya? Y ahí ya tengo las dos columnas. ¿Ya? Si quiero 3 columnas, por ejemplo, subo el número de columnas. ¿Ya? De esa manera, obviamente, si tengo mucho contenido, digamos, estoy diagramando una revista o lo que sea, puedo hacer cuantas columnas quiera. ¿Ya? Puedo darle un espaciado de margen, porque obviamente nosotros no vamos a poner texto jamás a corte. Ya unos 10 centímetros podría ser, 10 milímetros, perdón. Podría ser algo decente. Podemos agrandar o achicar el medianil, que es el espacio entre columnas. Voy a poner 5 milímetros nomás. ¿Ya? Y ya tengo una página bastante uniforme. Recordemos entonces algunas herramientas de párrafo. Obviamente este texto se hace un poco pesado porque no tenemos distintos párrafos. Los párrafos siempre se crean en base a puntos aparte, que es siempre cuando yo pongo Enter. ¿Ya? Entonces veamos dónde existen esos puntos aparte en base a el espaciado de párrafo. Acá le voy a poner, en vez de 0, le vamos a poner unos 10 puntos para que se vea bien.
Si voy a párrafo, que es el texto que sale justo al lado de donde tenemos el alinear texto, ¿ya? O podríamos ir a la ventana, buscar el panel de párrafo. Si vamos a texto, párrafo. ¿Ya? Y en este caso entonces tenemos la posibilidad de agregar espacio entre párrafos. Así no se lo voy a tener que dar yo en base a dos enter, por ejemplo. Y puedo aplicar sangrado, o sangría, perdón, al principio de cada párrafo, después de cada punto aparte. ¿Ya? Entonces, así tengo formateado el texto en una página, ya en base a, o sea, después de que ya lo tengo formateado, yo puedo seguir escribiendo lo que quiera, ya, y me va a quedar formateado de la misma manera. Puedo ponerlo justificado y podría, por ejemplo, no darle separar a las palabras. Ya, en ese caso me van a quedar espacios medio extraños ahí, que siempre pasa cuando uno hace, digamos, no separa las palabras. Acuérdense que ayer hicimos el experimento aquí para ceñir texto en base a una forma, en una forma básica, o en base a una máscara de recorte. ¿Ya? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que la forma debe estar encima del texto. ¿Ya? Si esto está atrás del texto, no me va a funcionar. Entonces, voy a objeto, ceñir texto y pongo crear. Y desde este momento yo ya puedo jugar un poco con el texto. Ya, con la imagen y el texto. Hay que pensar que lo ideal es que no me suceda esto, ya que el elemento no separe el texto en dos columnas extra acá, porque la fluidez de la lectura se va a ver afectada. Puede que mi lector empiece a leer solamente esta parte de la columna, siendo que es lineal, digamos, en horizontal. Ya, entonces tenemos que cuidar siempre aquello. Si queremos aumentar el margen de espacio entre el texto y el objeto, tengo que ir a ceñir texto de nuevo dentro del menú objeto y ponemos opciones de ceñir texto. Voy a poner previsualizar para ver el efecto y en vez de 6 puntos, por ejemplo, le voy a poner 10, 11 o 12, da lo mismo. Eso solamente depende de cuánto quieren ustedes que quede entre el texto y este objeto. ¿Ok? Bien, eso en términos de que si quiero hacer una página con contenido, digamos, con mucho contenido. Si quiero corregir esto, por ejemplo, ya no me sirven, no quiero 3 columnas, sino que quiero 4 o quiero simplemente 2, tengo que ir a texto, opciones de texto de área. Ya, entonces ahí puedo subir el número de columnas. Aquí en columnas, en vez de 3 pongo 4. ¿Cómo vuelvo ahí? Voy a texto, opciones de texto de área, y ahí puedo cambiar el número de columnas. Eventualmente podría hacer filas también. ¿Ya? Por ejemplo, puedo separar toda mi página en base a 2 filas de texto. Voy a ponerle mayor media nil para que queden más separadas. ¿Ya? Y obviamente con esto, con las opciones, el flujo del texto
le voy a dar cuál quiero que sea el orden en el que van a quedar el texto, el orden del texto. Puede ser, digamos, que de acá yo continúe acá, después acá y después acá, digamos en Z, o puede ser en N. Voy a partir de acá, voy a continuar acá, después sigo acá, acá, ¿ya? Puede variar eso. ¿Ya? La gracia de eso es que es muy fácil de editar y que no tengo que estar jugando tanto con cada una de las cajas de texto, ya que esto me las crea automáticamente. ¿Ok?